Tesalonicenses 4. Amén. Estamos en la versión Reina Valera. ¿Me das la nueva versión internacional, NBI, por favor? Muy bien, gracias. Dice de la siguiente manera, y el título, pongamos atención, se llama Una vida agradable a Dios, ¿no? Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y luego pongamos atención, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, sea la impureza sexual, ¿no? Como ya les hemos dicho y advertido. Y dice el versículo 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y nos brincamos al 11. A procurar, dice, no obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Amén. Y esta es la base en la cual vamos a estar edificando este mensaje. Pero quiero darte primero como una introducción para que realmente podamos ver nuestra condición actual. Pues vivimos en una generación que le rinde culto al placer, a la satisfacción personal, al costo que sea, ¿verdad? Ahorita estamos en esos tiempos donde tenemos una ideología que nos pone a nosotros, a nuestros deseos, a nuestra percepción de la verdad, o sea, como yo lo veo, a mi proyecto, a mi apariencia, etcétera, todo lo pone en primer lugar. Y nos dice que todos aquellos, o personas, o reglas, principios, instituciones, autoridades, etcétera, que se opongan a ese deseo mío, debe ser ignorado o eliminado de mi vida. ¿Sí o no estamos viviendo así? Esa es la generación en la que estamos viviendo. Y que tú y yo, muchas veces a través del mundo y a través de sus tentáculos en las redes sociales, en las películas, en los medios de comunicación, nos ha inoculado o nos ha vacunado contra todo aquello que suene a sacrificio, ¿verdad? Todo aquello que suene a renuncia del ser, todo aquello que suene a morir a mí mismo, etcétera. Eso es aberrante en este tiempo. ¿Por qué? Porque al contrario, estamos en el tiempo de que todo lo que me convenga, lo que yo quiera, lo que me haga sentir bien, no importando si yo en esa satisfacción personal puedo afectar a terceros. Eso es lo que el mundo nos dice. Claro que con palabras más bonitas y que incluso hasta compartimos a veces, cuando a veces detrás de eso hay una raíz más profunda, de fondo. Todo aquel pensamiento, amado, que estás en este lugar, que te invite a ponerte en primer lugar antes que a Dios. Todo aquel pensamiento que ensalce tu carne, tu alma, tus deseos, antes que rendirlos a Dios, es un pensamiento humanista que viene del mismo infierno. Porque Jesús dijo, tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme. Ese fue el mensaje central de la cruz, que muchas veces nosotros hemos ido suavizando como pastores, como ministros alrededor del mundo, porque como la corriente es tan fuerte, donde se nos empieza a hablar de estos temas del yo como primer lugar, de la propia satisfacción, placer personal, al costo que sea. Y a veces temas que tienen que ver con lo contrario, con lo que realmente el evangelio predica, muchas veces son cada vez menos hablados en los púlpitos, porque no queremos traer incomodidad. Pero más sin embargo tenemos que recordar que en este mundo y todo lo que he mencionado, pues se nos ha puesto como un chip y nos ha paternizado muchas veces la ideología del mundo. ¿Y cómo puedo yo entender o saber que esto me ha influenciado a tal grado? Recordemos que dijo Jesús, que nosotros íbamos a decir por medio de nuestras acciones quién era nuestro Padre, ¿se acuerdan? Aquella famosa debate que hubo entre Jesús y aquellos fariseos, donde él les decía que ellos eran hijos
de su padre el diablo, por cuanto las cosas de su padre hacían. Y porque me quieren matar, dice. Entonces, obviamente, eso es de su padre el diablo, y ellos obviamente se enojaron. Es como si alguien me ve a mí actuar mal y me dice, te estás pareciendo a tu padre el diablo. Me iba a quedar yo, ¿no? Te reprendo, le iba a decir. Pero muchas veces así sucede, porque empezamos sutilmente a permitir que estas ideologías se instalen en nuestro corazón. Y eso de negarse a sí mismo, no suena tan atractivo. Eso de sacrificarme, decir, ok, tengo muchas ganas de hacer esto, pero esto es prioridad. Y a esto le voy a dedicar estas energías que tengo. Esta tarde voy a hacer esto, que el Espíritu Santo te está poniendo. A veces no logramos salir de ese estado de autoconfort que siempre queremos tener, ¿verdad? Entonces también Jesús dijo que por sus frutos nos conocerían, ¿verdad? Entonces, por eso es que predicar la santidad en los púlpitos es cada vez más escaso. Entonces, voy a recordar algunos principios que creo que tú conoces y le pido al Espíritu Santo que traiga a nuestro corazón esas verdades que son indispensables para ser salvos y estar con Él un día. Hay verdades que son indispensables para la salvación. Y una de ellas dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y entiendo que en nuestra cultura esa palabra santidad se oye así como que inalcanzable, ¿no? Como que quién va a alcanzar esa estatura. Incluso los propios discípulos decían, Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Porque sentían que era imposible de llenar ese requisito, pero ahorita vamos a ahondar en ello. Por mientras vamos viendo que la palabra santo viene de una palabra hebrea, o sea, en el contexto bíblico, no en un diccionario normal, sino en lo que es la palabra de Dios. Viene de la palabra hebrea kadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado. ¿Ok? Santificado, a lo mejor dijera santo santificado, pues sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los otros sinónimos, que es consagrado y dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Eso es santidad para Dios, estar apartado de todas aquellas acciones, actividades que no me acercan más a Dios, sino que me hacen echar más raíces en este mundo. Recordemos que tú y yo venimos a esta tierra con un propósito específico. Y como lo dice 1 Timoteo, ninguno que se enlista en un ejército y lo mandan a una misión, no se va a enredar tanto en aquella cultura de donde fue enviado, al punto que hasta se le olvide qué fue. Y le va a hablar el superior, ¿cómo vamos con el tema, la misión que te encargué? De que, no me acordaba, que vieras que a gusto está aquí. Está bien suave, yo ya compré mi casita, ya estoy bien a gusto. ¿Y qué va a suceder? Pues esa persona va a ser obviamente quitada del ejército y sancionada, porque eso se paga, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú y yo no olvidemos que ciertamente estamos aquí en esta tierra, mas sin embargo nuestra misión y nuestra vida trasciende esta tierra. Lo que pasa es que todo lo que vivimos es tan tangible y tan natural que se nos olvida que realmente nuestra misión es más allá de aquello que podemos comprar, rentar, pagar, hacer. Tiene que ver más con algo que es eterno. Amén. Entonces, qué importante es reconocer que ser santo es una persona que está consagrada y dedicada al Señor, que se aparte del mundo y de todo aquello que el mundo ofrece. Ser santo es entonces vivir para agradar a Dios, en pocas palabras. O sea, a lo mejor lo otro consagrado dice, la torre, pues no sé. Pero sabes, entonces a lo mejor si eso se te hace como muy difícil de asimilar, entonces pongámoslo de esta manera. Ser santo es vivir para agradar a Dios, punto. Entonces cada acción y decisión que yo tome va a ir en función a eso, a esa verdad. ¿Esto agrada a Dios en mi vida? Estos comentarios o esta actividad, esta alianza, esta sociedad, esta amistad, esta relación, etcétera, ¿agrada a Dios? Y entonces ahí va a ser para nosotros como un termómetro o una manera de mantenernos encausados en lo que Dios quiere, ¿verdad? Y 1 Tesalonicenses 4, que ahorita estuvimos leyendo, empieza a hacer una serie de recomendaciones. Primeramente se fijaron que Dios nos llama a la santidad y que hace un especial énfasis o hincapié en la pureza sexual. Se fijaron que en cuanto empezó a hablar de la santidad, junto con ello, a la par puso esto, lo que es la pureza sexual. Porque dice otra parte de la escritura
que cuando alguien comete actos sexuales que están en contra del plan de Dios, dice que no solamente es un pecado externo, sino que está pecando contra su propio cuerpo, dice la palabra. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, y luego decía el versículo 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Se acuerdan que lo leímos? Entonces, yo le tengo que pedir al Espíritu Santo, cada quien tiene sus luchas en esta área, y pedirle al Espíritu Santo que yo pueda, dice, controlar mi propio cuerpo, y pedirle al Señor que yo pueda estar en esa alineación con Él. Por eso es que Él instituyó el matrimonio. Y es en ese marco, y es en esa institución que Dios hizo, en ese diseño de Dios, donde nosotros podremos vivir esta sexualidad sin salirnos de lo que es la pureza en Dios. Amén. Por eso es que es un llamado también a los jóvenes a mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Sé que esta frase es así como que completamente retrógrada para mucha gente, ¿no? Es como que, ¿cómo crees? Pero ¿sabes algo? No es porque Dios sea un Dios que se agua fiestas, que nos quiera amargar la vida, no. Es porque sabe que en esos parámetros tú vas a estar bendecido y protegido en toda área, ¿verdad? Que tu corazón no va a ser lastimado, porque cuando tú ya entregas eso, hay una unión bien tremenda que se establece a nivel almático, es algo que no se ve, incluso a nivel espiritual, que tú no puedes compartir eso con cualquier persona, sino con aquella persona que será tu compañero de vida. Amén. Para tu propio bien, para tu propia santidad. Por eso es que hay tanto dolor en el corazón. Vivimos en una sociedad que está dolida del corazón permanentemente. Gente que tiene mucho rencor, mucha amargura, porque como han dejado de lado ese principio de la pureza sexual y se unen a personas en diferentes oportunidades y sin tener ningún tipo de restricción, y entonces su corazón se va deteriorando a tal punto y empieza a ver que enfermedades mentales, depresión, insomnio, muchas cosas se originan a través de este desorden. Cuando tú y yo no hemos abierto nuestro oído a esta instrucción de Dios, mantenernos puros delante de Él. También la santidad, o el Señor nos demanda para agradarle al amor fraternal. Nos llama al amor fraternal y amarnos unos a otros. Una de las cualidades del amor es que alguien decía por ahí, el amor es ciego, porque muchas veces cuando amas a alguien y ya estés en el amor romántico, no, pero ahorita lo vamos a traspasar para acá, muchas veces se nos decía, no, pues es que es bien evidente, a lo mejor tú tuviste un amigo, tú mismo fuiste la persona de que para todos era evidente la condición de esa pareja, pero para ti no. Porque tú decís, no, es que eso es lo que tú crees, pero yo realmente lo conozco y sé lo que hay en su corazón, es una persona muy buena. Y a veces cerrábamos nuestra mirada, obviábamos cosas porque el amor nos mantenía así. Y la palabra dice en Corintios que una de las cualidades del amor es que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, cuando nosotros nos da Dios y le permitimos que nos dé una dosis, aunque sea de gotitas de ese amor, podemos mantener la paz con todos. Porque dice que Él nos invita al amor fraternal. Fraternal es entre hermanos. Amar a mi hermano, así con sus defectos, con sus virtudes, así como es, porque así yo también necesito que me amen a mí, ¿verdad? Si a mí solamente me amaran cuando soy digna de amar o cuando he dado o cuando mi apariencia, mi gesto emana amor, pues habría muchas veces que ya no fuera amada. Mas sin embargo, cuando tú amas, no estás viendo a la persona en ese momento que a lo mejor está teniendo un hierro, la ves como un todo. Sabes que ese momento no define a esa persona, sino que sabes disculpar la falta. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Y esto es lo que agrada a Dios, que nosotros nos amemos unos a otros. También el capítulo 4 de este libro nos llama a tener una vida de trabajo. ¿Se fijaron que hablaba acerca del trabajo? Evitar las contiendas, o sea, vivir tranquilos. Y si ustedes enfóquense en llevar una vida de paz con todos, una vida de trabajo, porque también el Señor no viene a aplaudir la holgazanería, ni una vida de vagancia, ni una vida donde no se hace nada, sino una vida de diligencia. Una vida donde las personas puedan también decir, es de gente bien, decir esa persona es bien trabajadora, esa persona es bien responsable,
en su trabajo. O sea, tú siempre lo vas a ver que llega a tiempo y se va, y si hay algo que hacer, o sea, porque se nota. Y como ahorita precisamente vuelvo al inicio, estamos viviendo en un tiempo en el cual somos nosotros primero y no queremos dar el extra. A veces este tipo de cosas se nos complican, porque decimos, no, pues si quieren, y si no, pues yo busco por otro lado. Y somos tan fáciles de desprendernos, de desligarnos de cosas, de personas, de trabajos, buscando siempre la propia autocomplacencia, no queriéndonos negar a nosotros mismos. ¿No sabes que a veces el Espíritu de Dios te pone en un trabajo que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor a tu parecer no está a tu altura académica o de lo que quieras, pero vieras cómo te enseña cosas el trabajo? Te enseña disciplina, te enseña respeto hacia una estructura que hay ahí, te enseña a acomodarte en un equipo, te enseña tantas cosas. Incluso si no estás trabajando en tu top, o sea, lo que siempre soñaste, aún ahí el Espíritu de Dios usa esa plataforma del trabajo para enseñarnos muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos insta el Señor, para agradar a Él, debemos de evitar las contiendas, de evitar el chisme. ¿De dónde saqué esto? Porque dice, ocúpense de sus propias responsabilidades. Entonces eso también es un sinónimo de que una persona que está ocupada en sus responsabilidades no anda del pendiente el otro que hizo, que no hizo, que. ¿Por qué? Porque está ocupado en su propio proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, qué importante es que yo evite la pereza, la holgazanería, ser ejemplo, y así nos ganaremos el respeto de los no creyentes. Qué importante es eso del dar buen testimonio, ¿verdad? Dar buen testimonio donde quiera que estamos, porque el vivir en Cristo no es simplemente una religión. No es como que ya no voy a misa, voy al servicio. Ya no voy a la iglesia fulanita, ahora voy a esta. Ya no soy católico, soy cristiano. Es más que eso. El vivir en Cristo afecta toda nuestra vida y se nota, ¿verdad? No es nada más cambiar de domicilio donde me reúno los domingos, sino tiene que ver con mi cambio de vida en todas las áreas y cómo yo puedo dar testimonio. Muchas veces venimos al Señor ya en cierta edad adulta y a veces ya traemos, ¿verdad?, un bagaje, ya la gente nos conoce por ciertas acciones, actitudes buenas o malas, y a veces es más difícil que cuando llegas al Señor chico, pues ya tratas de alguna manera de acomodarte a ese camino y a lo mejor no la regamos tan feo, ¿no? Pero más sin embargo, cuando llegamos al Señor, a la edad que lleguemos, porque Él nunca llega tarde, tenemos siempre esa oportunidad de empezar a forjar una nueva imagen de nosotros mismos, ¿verdad? De que si antes me conocían por mentiroso, pues yo ya no miento, ¿verdad? Si antes me conocían por tracalero, diciendo que donde se agarraba el chanfle para meter ahí, ganar una ganancia ahí que no era muy virtuosa que digamos, pues ahora el Señor me ayuda a mantenerme firme. Ya no soy de codicioso de ganancias deshonestas, sino que trabajo con mis manos para proveer a los míos, etcétera. Entonces el Señor nos da la fortaleza. Y el buen testimonio no es aquí. El buen testimonio es ahí en tu trabajo, donde nadie a veces sabe que eres cristiano porque vas entrando. El buen testimonio es con mi familia, porque aquí pues en 2 horas, en los domingos, pues a lo mejor pudiéramos de alguna manera pues dar el gatazo, como dicen. Pero dice que para conocer a Manuel hay que vivir 3 días con él, dice. Y sí es cierto. A lo mejor si alguien realmente me va a conocer a mí, a lo mejor ni siquiera va a ser los de mi trabajo, va a ser mi familia, ¿verdad? A lo mejor yo puedo jactarme de muchas cosas, pero le pueden preguntar a mi esposo o a mis hijos, ¿cómo es la pastora? Y ahí va a salir a flote realmente quién soy, ¿verdad? Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Ahí tenemos que guardar nuestro corazón, de dar ese testimonio. Amén. Y otra cosa, dice, no tengan que depender de nadie, decía ahí en el capítulo 4. O en otra manera de frasearlo sería evitar ser una carga. O sea, como yo soy una persona diligente que trabaja con sus manos, he logrado tener una plataforma que en mis años de adultez me sostiene para yo no tener que ser carga para nadie, ¿verdad? Sino que yo puedo seguir, y si mis hijos me bendicen, pues gloria a Dios, porque yo sé que ellos están llevando para ellos bendición, porque el honrar trae bendición. Pero eso no es necesario. Si no fuese necesario, de todas maneras yo ya me preparé con tiempo para no tener que ser carga para nadie. Amén. ¿Saben en qué también a veces se manifiesta esto? Y me trae el Señor a memoria. Cuando a veces no tenemos, y esto es algo muy práctico, no es espiritual, pero ¿cómo nos pasa? Que a veces no tenemos una estructura de salud preparada. Y viene una contingencia, no, pues un apéndice, algo así que te agarró de la nada.
y andamos con el alma en un hilo porque no tenemos ni siquiera un seguro social. Ya no digo una póliza de gastos médicos mayores, pero a lo mejor sí procurarme, ¿qué tiene que no tenga seguro en mi trabajo, pero lo estoy pagando? Algo. Y viene la situación repentina y a veces no hayamos qué hacer. Entonces todo eso tiene que entrar en esta frase de no ser carga para nadie. Yo tengo que prepararme y preparar a los míos con sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que me haga cada vez mejor administrador para yo poder tener cubiertas esas áreas. Amén. 1 Tesalonicenses 5:12. Vamos a avanzar un capítulo más ahí mismo en ese libro que tiene tanta sabiduría. Me gustó tanto que ahorita lo vamos a leer todo desde el capítulo 1. Dice 1 Tesalonicenses, para terminar el año fuertes acá. 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 23 dice: amados hermanos, honren. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, NTV. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. Y luego otra recomendación. De hecho, se llama consejos finales de Pablo ahí, ¿no? Como quien dice, ya está cerrando toda la carta y les está dando puntos así importantes que tienen que tomar en cuenta. Una conclusión donde quieren cerrar todo el mensaje de la carta. Primero, la honra a los líderes. Luego dice, vivan en paz unos con otros. Y luego dice, hermanos, les rogamos que amonesten, que le dejen tierrita, un regañito en amor, pero sí le hagan ver a los perezosos. Amonestar es eso, no es confrontar, pero recordemos que todo en el Señor es con amor, ¿verdad? No vamos a destrozar con nuestras palabras, ya no va a querer ni volver, amados, sino tenemos que con sabiduría llevar ese mensaje, sobre todo cuando son temas difíciles, ¿no? Alienten a los tímidos. ¿Cuántos tímidos hay aquí? No, pues no van a levantar la mano porque les da vergüenza, ¿no? Dice, alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Todos van a querer ser débiles, ¿no? Para que los cuidemos con ternura. No, ya aliviánense débiles. No es cierto. Cuiden con ternura a los débiles. Y le dice, sean pacientes unos con otros. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Este versículo se lo tienen que aprender de memoria, 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estén siempre alegres. Cortito, pero para cumplirlo está difícil. Nunca dejen de orar. Esto también es importantísimo. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es otra cosa que nos da como clave que es la voluntad de Dios? Ser agradecidos, ¿cómo? En toda circunstancia, dice. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Y cuando llega el recibo que parece que dice te cobraron la luz al final del túnel, la luz divina y todo, dice un meme por ahí. Y que llega el recibo bien alto. Ay, gracias, Padre. Te doy gracias porque yo sé que tú siempre provees y esta es una buena oportunidad para que manifieste tu poder porque no tenemos dinero, Señor. Pero sabemos que tú lo vas a hacer. Siempre con esa actitud de gratitud, amén. Dice, no apaguen al Espíritu Santo. Esto qué tremendo, no apaguen al Espíritu Santo. Me viene la imagen como una velita que tiene una llamita ahí. Si yo la quiero apagar, pues simplemente la soplo, ¿no? Y ya me voy a quedar en total oscuridad. Yo apago al Espíritu Santo a través de diferentes actitudes. Y por eso es que el apóstol Pablo nos advierte, por eso dice que no dejen de orar, sean agradecidos, estén alegres, porque eso mantiene el Espíritu Santo vivo en nosotros. Pero todas las actitudes contrarias, pues obviamente lo van opacando, lo van apagando, van silenciando su voz en nosotros. De repente ya andamos para donde sea, ya ni nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque ya esa vocecita la fuimos apagando con actitudes que el Señor de antemano nos estaba poniendo en alerta que teníamos que evitar. Amén. Dice, no se burlen de las profecías. Hay gente que se burla y hasta la fecha, no necesariamente en esta casa, pero en general, se burla de la profecía, ¿verdad? Cuando dicen que un profeta, por ejemplo, imagínate tú una plática casual ahí en tu trabajo, por ejemplo tú, Rosita, que estás ahí con algún enfermero, un doctor. Fíjate que fue un profeta a la iglesia, ¿sabes qué es el doctor? Le va a temblar el ojo, ¿no? Va a decir, fíjate que me dieron esta profecía, esta palabra. Se oye completamente extraño para el mundo de hoy, pero ¿qué nos dice aquí? No se burlen de las profecías.
y nos da una advertencia, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. ¿Cómo voy a poder retener yo lo que es bueno? Porque voy a tener un conocimiento previo de la Escritura. Y esta es la que me va a decir, ¿esa palabra está fundamentada en Dios o es una palabra de la persona? Que todos tenemos errores. Imagínate que fuera un profeta que toda palabra que dice, cada tilde y cada acento viene directamente del trono, pues ya se hubiera ido con el Señor. Sí va a haber variaciones o a lo mejor va a haber alguna mezcla almática ahí, pero por eso es que nos dice que no nos burlemos de la profecía, sino que lo analicemos todo y retengamos lo bueno. Para ya poder ser un buen filtro de qué es con lo que me voy a quedar, no es, no, pues me regañó y eso no. Nomás voy a agarrar donde dijo que me iba a prosperar el Señor, que iba a tener mucho dinero. Eso sí, gracias, Señor. No, a lo mejor el Señor también nos está confrontando. Pero lo importante aquí es que yo conozca la palabra. Todo aquello que se salga de los principios bíblicos, por más que me lo diga el profeta que venga de cualquier continente que tú quieras y que traiga zapatos bien perrones y todo apostólicos, un ovni bien acá, pues será quien sea, pero tiene que traer una palabra que tenga un fundamento bíblico. Amén. Entonces dice, aléjense de toda clase de mal. Como les dije, son consejos así, muchos así, verdades importantes que el apóstol quiso concentrar en estos consejos finales. Y lo dice, ahora que el Dios de paz los haga santos, ¿en qué? En todos los aspectos. O dice, los santifique por completo, ¿no? Dice, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amén. Entonces, qué importante, quiero rescatar unas cositas pequeñas y ya estamos casi aterrizando. Ya les pedimos que se vayan poniendo los cinturones porque vamos a empezar el proceso de aterrizaje. Dice, versículo 15, no paguen mal por mal. Esto es difícil de cumplir porque nuestra carne se revela. Si alguien te hizo mal, por lo general casi queremos, hay mucho esa frase que como me trates, te trato y así, ¿no? Entonces, pero a nosotros no se nos da esa licencia, pagar mal por mal, sino que dice la palabra que como tú estás hecho de algo superior, porque es el Espíritu Santo el que habita en ti, y no te riges por las normas de esta tierra, ni te riges por lo que dice tu alma o tu cuerpo, tu ser caído, sino que nos tenemos que regir por el Espíritu. Cuando vivimos por el Espíritu dice que eso nos trae vida y paz, pero cuando vivimos por la carne dice que trae muerte y eventualmente la muerte definitiva, ¿no? Pero independientemente de este tipo de muerte, trae muerte a las relaciones, trae muerte a finanzas, trae muerte a todo nuestro alrededor, porque no le dimos paso al Espíritu Santo que nos estaba guiando. Entonces, qué importante es no pagar mal por mal. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Nadie ha dicho que seguir al Señor y sus preceptos es fácil, pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Y créeme que Él se siente muy orgulloso de ti como padre cuando sabe que tú tenías la manera de hacer algo o que le conocías algo a esa persona y iba a ir en ferias y tú nomás te dejabas ir como con todo, pero te retuviste porque sabes que la justicia viene de Dios. Dice, yo soy el juez justo. Dice, tú ni te preocupes por andar emitiendo juicios. Yo soy el juez justo y a su tiempo todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el Señor no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que nosotros queremos ya en ese rato que sea la justicia de Dios a través mío, Padre, úsame, Señor, decimos, para traer tu justicia a esta situación. Pero no, dice el Señor, no paguen mal por mal, déjamelo a mí y yo voy a obrar. Estar siempre alegres, esto es importante también. Entiendo que a veces tenemos rostros que ya de por sí ya tienen esa apariencia de no estar alegres. Que no. Pero qué importante es esa sonrisa franca, esa mirada amable, ¿verdad? A lo mejor se nos complica ciertos temperamentos hacerlo, pero el Señor aquí no hace excepción de temperamento, simplemente dice, estad siempre alegres. ¿Por qué tengo que estar siempre alegre? Porque eso habla de que sirvo a un Dios que me tiene toda la vida resuelta. Estoy bien contento porque yo sé que el Señor, o sea, no he visto el mañana, pero sé que Él ya está ahí. Por eso estoy bien tranquilo, porque sé que el Espíritu Santo tiene el control de todo, incluso de aquello que yo no puedo controlar, Él tiene esa autoridad. Estoy bien alegre porque me salvó de una vida de pecado.
y con eso me basta para todos los días de mi vida estar feliz. Claro, hay sus bemoles, ¿no? Pero voy a procurar, en la medida de las fuerzas que el Espíritu Santo me dé, estar siempre alegre. No dejemos de orar. Fíjate que para antes de una caída espiritual tiene que haber necesariamente un desapego a ese tiempo de comunión con Dios. No dejemos de orar, amados. Cualquiera que sea tu título, tu rango, tu tiempo en Dios, seas nuevecito en las cosas de Dios o tengas ya tiempo, no dejemos de orar. Aparta ese tiempo, porque ese tiempo es tu, ¿cómo pudiéramos decir? Tu centro, lo que te mantiene centrado y alineado al corazón de Dios. Esos minutos, esas horas, lo que sea que tú dedicas al Señor en oración, es lo que te mantiene en el rumbo con Dios. Hace que tu embarcación no camine a lugares de tormenta, sino que te lleva a esos lugares de reposo, como dice en el Salmo 24, que Él me va a guiar a lugares de reposo, porque estoy orando, estoy clamando al Señor y Él me está guiando. O sea que la oración es un ida y vuelta. A veces fallamos en darle al Señor el tiempo para que Él también nos hable. A veces tenemos nuestra lista de oración, está bien, el Padre como Padre sabe que le vamos a pedir y no lo echa en cara. Mas sin embargo, qué bonito es que también le demos a Él ese tiempo para guiarnos, porque a veces le estamos poniendo una situación al Señor, pero no dejamos que Él hable a nuestro corazón. Y a veces podemos también pedirle, Señor, si tú quieres hablar a mi corazón, y a veces no entiendo, Señor, a veces mi entendimiento está tan limitado, háblame de tal manera que te pueda entender, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo hace porque Él no quiere hablarte como antes, ¿no? Las misas en latín. Y toda la gente iba con hambre de Dios, imagínate, es qué terrible. Y las personas de aquí de enfrente les hablaban en latín, no entendían nada. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la reforma? Se les empieza a hablar en su idioma y empiezan a entender la palabra, y ya después de mucha sangre que corrió de mártires, ahora tú y yo tenemos acceso a una Biblia. Antes nadie tenía acceso a una Biblia, porque no fuera que se fuera a revelar el vulgo, ¿no? Toda la gente. Porque aquí viene que el justo por la fe vivirá, que abogado tenemos para con el Padre. Ya muchas cosas que la iglesia tradicional había puesto como plataforma o como traba se quitaban. Entonces no les convenía al clero que tú y yo tuviéramos una Biblia. Y ahora tú y yo la tenemos. De la misma manera es que tú y yo, ya que tenemos su palabra que nos habla, podemos pedirle, Señor, si tú quieres tratar conmigo en un área, te pido que me hables de manera que yo lo entienda. Y muchas veces te va a hablar en sueños, te va a hablar a través de la misma Biblia, te va a hablar en el libro ese que estás leyendo de Dios, te va a hablar en ese devocional que ese día toca eso y dices, wow, qué tremendo el Señor, cómo me está hablando, y ya era lo que tocaba. Te va a hablar desde este altar, a través de tu pastor, a través de la adoración. Él va a buscar la manera, pero te va a hablar. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, ya dijimos ser agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios. Ya dijimos, no apaguemos el espíritu, que no nos debemos de burlar de las profecías, sino que examinarlo todo y retener lo bueno y alejarnos de toda clase de mal. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Qué importante es que yo me aleje de toda clase de mal. Y este mal, o aquellas cosas de las que yo debería de alejarme, tendrían que ser reveladas a mi corazón a través de la palabra. Por eso es vital que yo lea la palabra, para que yo sepa cómo Dios piensa y qué espera de mí. Porque entonces ahí ya voy a poder entender qué cosas me alejan de Él. Quiero alejarme de todo lo que me aleje de Él. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante es que yo procure siempre caminar para agradar a Dios. Dijimos que eso íbamos a usar como parámetro, ¿no? Si esta situación, amistad, actividad, etcétera, me viene a acercar o a alejar de Dios, me viene a hacer agradar al corazón de Dios o traer tristeza al espíritu, porque ya leímos que no apaguéis el espíritu, o sea, sí se puede apagar esa voz de Dios. Por eso es que muchas veces hemos visto gente que ha buscado a Dios, incluso le ha servido y todo, y a los años empieza su oración a bajar, empiezan a ser quejosos en lugar de agradecidos, a vengarse por su cuenta, todo hagan de cuenta al revés de lo que leímos. Y eventualmente uno los mira y es tan triste ver que hasta su mirada ha cambiado, su manera de vivir. O sea, es tan peor que cuando recién llegaron a Cristo por primera vez. Y es bien triste ver que aquel hermano que adoraba contigo,
que fueron juntos a retiros, a campamentos, que sirvieron juntos, que rieron juntos, que lloraron juntos en la presencia de Dios, ahora es una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque apagó el espíritu. Que no sea el caso de ninguno de nosotros, en el nombre de Jesús. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es otra de las palabras que el Señor nos trae a memoria. Como ahorita lo leímos, que Él lo santifique por completo, dice, ¿verdad? Que en cada aspecto de nuestra vida Él pueda traer esa santidad. Y también el Señor dijo: sed santos como yo soy santo. El Padre demanda que así como Él es santo, nosotros también tenemos que seguir sus pasos. Que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos vivir con esa esperanza gloriosa de un día verte a ti, Señor, de un día estar en tu presencia. Pero no por ello, Señor, queremos tener una mentalidad escapista, Señor, como no queriendo vivir esta vida que nos estás dando aquí, disfrutarla como tú quieres que la disfrutemos. Porque tú no nos has venido a amargar la vida, al contrario, dice tu palabra que tú nos viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Queremos conocer la vida en abundancia al estilo tuyo, no de este mundo que aparentemente ofrece eso, pero que al final nos deja deshechos, nos quita la salud, nos deja solos, Señor, nos denigra, Padre. Queremos ser gente que pueda paladear y disfrutar de esas mieles que es vivir en la abundancia que tú hablaste y que tú pagaste en la cruz. Yo ruego, Espíritu Santo, por cada persona en este lugar, cada joven, cada matrimonio, cada mujer, cada varón, Señor, cada niño incluso, Señor, o niña. Rogamos, Padre, para que ese bautismo de tu Espíritu, Señor, esté latente en cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que podamos alejarnos de todo aquello que nos aleja de ti. Y si le puedes decir: Señor, yo quiero vivir para agradarte. Si lo puedes hacer ahí donde estás: Señor, yo quiero vivir para agradarte. Quiero agradarte en todo, incluso en cómo gasto mi dinero, en qué invierto mi tiempo, en qué paso mis ratos libres, mis ratos de ocio, todo, Señor. No quiero reservarme nada, Padre. Quiero realmente llamarte Señor y que tú te sientas el Señor de mi vida. Quiero llamarte Señor y obedecerte, darte esa autoridad, Padre. Perdóname, Señor, cuando mi carne es tan débil, Señor. Pero en esta hora yo me levanto en el poder de tu fuerza y te pido, Espíritu Santo, que renueves mis fuerzas para buscarte, que renueves mi compromiso, Señor, contigo, para que al traer este recordatorio al finalizar este año, Señor, yo lo pueda utilizar como un escalón de donde yo pueda partir en las próximas horas, que estamos a punto de entrar a un año nuevo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos recuerdas tu verdad y nos incomoda muchas veces, Señor, pero no tiene ni punto de comparación con aquello que se vive cuando estamos ajenos a ti, Señor. Todo el dolor, todo el quebranto, todo el sinsabor, Señor, toda la tristeza y la amargura que trae al hombre al vivir ajeno de tu presencia, Señor. Gracias, dile, si este año fue un año de encuentro con Dios, fue un año donde tú consolidaste tu fe, dale gracias, dile gracias, Señor, porque este fue mi año, Padre, que seguiremos agradeciéndote más noches, Señor, pero no queremos desaprovechar esta oportunidad desde ahorita para decirte gracias porque este fue mi año, Señor. Gracias porque en este año pude afianzar mi fe en ti, porque pude fortalecer mi fe en ti. Si este año te bautizaste, dile gracias, Señor, porque este año fue un año de bendición donde yo di un testimonio público de mi fe en ti, Señor. Dale gracias al Señor. Dile, Padre, ayúdame a estar siempre alegre, como dice tu palabra, a reflejar que te sirvo, a reflejar que estoy agradecido por todo lo que me has dado, Señor. Padre, ayúdame, Espíritu Santo, a refrenar mi carácter, mi lengua, Señor, a no pagar mal por mal. Ayúdame a mantenerme puro en el aspecto sexual, Señor, incluso si estamos casados, Padre, porque el enemigo trata de muchas maneras de corrompernos en esa área, Señor, ya sea el pensamiento, lo que vemos, lo que practicamos, Señor, lo que dejamos que llegue a nuestra mente y que no lo echamos fuera. Ayúdanos, quita toda corrupción, Señor, en nuestra vida, en ese aspecto. Queremos agradarte en toda nuestra manera de vivir, Señor, como lo hemos aprendido, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.